¿Cuál es la información desclasificada más inquietante disponible en la actualidad? El 3 de enero de 1961, un bombardero B-52 estadounidense giró la cola y se rompió en el aire, dejando caer accidentalmente dos bombas de hidrógeno Mark 39 sobre Goldsboro, Carolina del Norte. Una de las bombas funcionó exactamente como estaba previsto. Su paracaídas se desplegó y sus gatillos se activaron, armados y listos para detonar en el impacto. 3 de los 4 interruptores de seguridad fallaron. Un solo interruptor de bajo voltaje evitó 2 explosiones nucleares de 4 megatones. Editar, detonar, no donar, vaya. En una de sus viñetas, el autor de SMBC sugiere que el mundo se torna más peculiar conforme transcurre el tiempo desde la creación de las armas nucleares. La premisa es que, cada vez, resulta menos probable que hayamos logrado sobrevivir tanto tiempo bajo la sombra de esta invención. Dos hechos que sucedieron antes de que yo naciera y dos héroes. Stanislav Petrov se negó en 1983 a informar sobre un posible lanzamiento nuclear de 5 misiles. Pensando que un ataque estadounidense sería total y no solo 5, no informó a sus superiores, quienes temían que, al ser personal militar, pudieran lanzar un contraataque de inmediato. Resultó que no se trataba de un ataque sino de un error técnico del satélite. El segundo tipo que detuvo definitivamente la Tercera Guerra Mundial, Vasily Alexandrovich Arkhipov, fue el comandante de la flotilla de submarinos rusos involucrados en la crisis de los misiles en Cuba. El 27 de octubre del 62 un submarino ruso fue encontrado por un grupo de batalla estadounidense. Los estadounidenses arrojaron cargas de profundidad de señalización para obligar al submarino a salir a la superficie para su identificación. Como el submarino había estado escondido en aguas profundas, no tenía forma de saber si la URSS y los Estados Unidos estaban en guerra. El capitán del submarino quería disparar un torpedo nuclear, pero Arkhipov, que se desempeñaba como primer oficial del submarino y comandante de la flotilla, se negó. Esta acción básicamente evitó una guerra nuclear y probablemente la Tercera Guerra Mundial. Curiosamente, Arkhipov también sirvió en el infame KAS-19 y fue esa reputación la que logró convencer al capitán del submarino de no lanzar los torpedos nucleares. Recuerdo haber leído estos dos acontecimientos y haberme dado cuenta de lo frágil que es nuestra forma de vida. El destino del mundo queda en manos de un hombre y una sola decisión. Quizás no sea tan impactante como otra información desclasificada, pero definitivamente humillante. Es curioso pensar en cómo decisiones de una sola persona pueden cambiar el curso de la historia. Me recuerda a un amigo que se encontró en una situación similar. Durante un viaje, tuvo que decidir si seguir por un camino peligroso o buscar una ruta más segura. Optó por la segunda y, aunque pareció algo trivial, esa elección evitó un accidente. A veces, las decisiones menos notorias tienen un impacto mucho mayor de lo que pensamos. Recuerdo haber leído algo sobre un loco de las conspiraciones que presentó una solicitud para recibir toda la información, ley de libertad de información, que la CIA tenía sobre el control mental y cómo poner pensamientos en la cabeza de las personas. Mucha gente se rió de él y rápidamente se cagaron en los pantalones cuando el tipo recibió más de 20 páginas sobre todos los experimentos que la CIA había realizado sobre el tema. Aparentemente, utilizando microondas, los científicos pudieron hacer que los sujetos escucharan palabras de una sola sílaba en sus cabezas. Lo que es una locura es que si pudieran hacer esto, entonces imaginen toda la mierda que fue triturada o que está demasiado clasificada para publicarla. ¿Te imaginas el impacto devastador que tendría en ti escuchar repetidamente la palabra matar durante un periodo indefinido? La constante repetición de una palabra tan agresiva podría generar un ambiente de angustia y tensión, afectando profundamente la mente y las emociones. Es asombroso pensar en cómo algo tan simple como una palabra puede influir en el estado mental de una persona, provocando una sensación de inquietud constante. Lo que más me sorprendió de la revelación de Snowden fue lo sorprendidas que estaban otras personas. Recordé haber oído hablar de Echelon cuando se reveló y simplemente asumí que todo lo que escribo o digo, probablemente esté grabado en algún lugar y sea analizado por algún software. El enemigo del Estado se estrenó en 1998. La gran mayoría de lo que se muestra en él no es ciencia ficción. Y todos sabemos cuánto ha mejorado la tecnología desde entonces. Entiendo tu punto. La verdad es que muchos ya sospechaban que nuestras comunicaciones no son tan privadas como pensamos. Desde hace tiempo, hay señales de que las cosas no son como nos dicen. Películas como Enemy of the State dan una idea de lo que podría estar pasando en la realidad. Es curioso cómo la gente reacciona con sorpresa, cuando en el fondo muchos ya lo sabían. El tipo de SMBC propone, en un cómic, que el mundo se vuelve más extraño cuanto más tiempo ha pasado desde la invención de las armas nucleares, porque es cada vez menos probable que hayamos sobrevivido tanto tiempo.
Se tiene la sensación de que actualmente estamos en una línea temporal donde ciertos eventos pequeños pero catastróficos son evitados por un grupo de vigilantes que viajan a través del tiempo. En otras líneas temporales, la suerte no ha estado de su lado. Los peces son lo único que todavía cazamos de forma tradicional. No buscamos fruta, la cultivamos. No cazamos ganado salvaje, lo criamos. Pero todavía pescamos peces salvajes. Hay piscifactorías, por supuesto, pero gran parte de la captura total todavía consiste en peces silvestres. Me parece extraño que la piscicultura no sea más grande de lo que es actualmente. Es curioso cómo seguimos pescando como antes. Todo lo demás lo hemos domesticado, pero la pesca sigue siendo primitiva. Siempre pensé que, con el avance de la tecnología y la necesidad de sostenibilidad, la cría de peces debería ser más común. Tal vez es una mezcla de tradición y falta de interés. Al final, el mar sigue siendo un lugar donde lo salvaje persiste, a pesar de todo lo que hemos logrado. Principalmente en 1973, con el pánico en todo el gobierno causado por Watergate, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos MKUltra. 50, de conformidad con esta orden, la mayoría de los documentos de la CIA relacionados con el proyecto fueron destruidos, lo que hizo imposible una investigación completa de MKUltra. Un caché de unos 20.000 documentos sobrevivió a la purga de Helms, ya que habían sido almacenados incorrectamente en un edificio de registros financieros y fueron descubiertos tras una solicitud de la FOIA en 1977. Estos documentos fueron investigados a fondo durante las audiencias del Senado de 1977. La única razón por la que lo sabemos es por un error administrativo. Es curioso cómo a veces la historia se basa en errores administrativos. Un amigo mío solía hablar de cómo la información se puede perder o salvar por un simple descuido. Recuerdo que en su trabajo, encontraron un archivo olvidado que reveló algo importante. Es impresionante pensar en lo que podría haberse perdido para siempre si no hubiera sido por esa equivocación. A veces, el destino juega cartas extrañas. Siempre tenemos que tener 1.000.000 de planes de contingencia para todo eso. Les garantizo que el gobierno de Estados Unidos tiene un plan para invadir el Reino Unido en este momento, que está guardado bajo llave en un archivador en algún lugar, probablemente nunca será utilizado. Se consideran estudios académicos que podrían ayudar a encontrar estrategias más efectivas en otras áreas. Aunque en teoría su aplicación es posible, en la práctica resulta casi inviable. Es similar a la realización de estudios serios sobre un brote de zombies. Aunque es improbable que ocurra, sirve como un interesante escenario de peores consecuencias donde cualquier cosa podría suceder. Todos esos planes bélicos organizados por colores son bastante interesantes de leer. Alguien publicó una pequeña porción de código supuestamente de Promise, así como una nota extraña en lo que afirmaron que era arameo, aunque era más lineal, como fenicio, en un servicio web oculto hace muchos años. Nunca lo vi traducido, pero sonaba como una teoría de la conspiración. Dejé el servicio porque ya nadie lo sembró, lamento no haberlo guardado nunca. Eso suena raro. Recuerdo que un amigo me contó sobre un sitio web donde se compartían cosas extrañas y teorías de conspiración. Un día, encontró un código que nadie entendía bien, y un mensaje en un idioma antiguo. Todo el mundo estaba intrigado, pero eventualmente el sitio se apagó. A veces pienso en lo que pudo haber sido si lo hubiéramos guardado. Es curioso cómo algunas cosas se pierden en Internet. Para ser justos, Kennedy padre estaba siguiendo la recomendación de los médicos según ese artículo. Si mi hija de 25 años leyera a un nivel de 4º grado y un médico me dijera que tienen un nuevo procedimiento que lo solucionaría, yo también aprovecharía la oportunidad. Sí, sin embargo, no informó a su pareja hasta que el procedimiento concluyó. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Qué podría llevar a alguien a omitir esa información tan importante? Todos ellos son vistos como estudios académicos que podrían conducir al descubrimiento de mejores estrategias que podrían usarse en otros lugares. Claro, en teoría podrían usarse, pero era prácticamente imposible que sucedieran. Es como si los CDC hicieran estudios algo serios sobre un brote de zombies. Nunca va a suceder, pero es el peor de los casos en el que podría suceder casi cualquier cosa. Todos esos planes de guerra codificados por colores son bastante interesantes de leer en general. Es curioso cómo la teoría puede llevar a escenarios absurdos. Recuerdo haber leído sobre una estrategia en la que se hablaba de preparar a la población para un apocalipsis zombie. Aunque suena loco, generaba un buen debate.
Hablando con amigos, todos coincidimos en que aunque son estudios interesantes, es más un ejercicio mental que una realidad. A veces, solo hay que ver lo irreal de ciertas situaciones para entender mejor la vida diaria. Parecía más bien el hecho de que ella era diferente de sus hermanos lo que impulsó a su padre a buscar atención médica. Tengo la sensación de que ella probablemente no era tan diferente de los demás niños de esa época, sino que simplemente tenía expectativas muy altas. Es como cuando te das cuenta de que todos los niños son distintos de alguna manera. Recuerdo a una amiga que siempre se sentía fuera de lugar porque su familia esperaba mucho de ella. Al final, solo quería ser como cualquier otro, disfrutar y no vivir bajo presión. A veces las expectativas hacen que las cosas sean más complicadas. IRC, lo enviaron a un agujero de mierda y vivió en la pobreza. Hace unos años, Reddit o Fark intentaron que todos contribuyeran con unos cuantos dólares y lo hicieran millonario como forma de agradecer. Él rechazó el dinero. A veces la vida te lleva a lugares difíciles. Un amigo pasó por eso, viviendo en condiciones complicadas. La gente en Internet quiso ayudarlo, juntando dinero para él. Pero curiosamente, decidió rechazarlo. Eso me hizo pensar en cómo a veces las personas prefieren mantener su orgullo en vez de aceptar ayuda. Algunos eligen su camino de independencia, sin importar lo que pase. Seguro que saben diferente. Los búfalos y los jabalíes salvajes saben diferente a sus homólogos domésticos, pero creo que saben a mierda y tienen un olor extraño, porque estoy acostumbrado a las carnes caseras. Estoy seguro de que si todo el mundo come pescado de piscifactoría durante un tiempo, a mí no me gustarán los salvajes por su fuerte olor. Me pasó algo parecido con la comida. Fui a un viaje de camping y probé carne de ciervo por primera vez. La gente decía que era deliciosa, pero a mí no me gustó mucho. Estaba tan acostumbrado a la carne de res y cerdo que lo sentí raro, demasiado fuerte en sabor. Al final, decidí volver a lo que sé y disfruto. A veces, lo familiar es mejor. Reddit parece ser muy polar, en mi experiencia. Muy pocas discusiones implican algún tipo de encuentro en medio de dos puntos de vista. O estás totalmente de acuerdo conmigo o tu ligero desacuerdo es evidencia de que eres literalmente Hitler. La verdad es que he pasado por situaciones similares en foros y redes. A veces, cuando comparto una opinión, hay quienes no aceptan ningún tipo de debate. Recuerdo una vez que hice un comentario sobre un anime, y la reacción fue tan intensa que me hizo pensar que había ofendido a toda una comunidad. Es curioso cómo la gente se siente tan conectada a sus puntos de vista. Gracias, me sentí un poco loco cuando me rechazaron antes en la vida. Me alegra ver que hay una razón lógica. Gracias a Dios por los anticonceptivos a largo plazo disponibles ahora. No es tan urgente como antes estar totalmente esterilizado. Emoticono cara sonriente. Es interesante cómo cambian las cosas con el tiempo. Recuerdo a una amiga que también estuvo confundida sobre sus opciones y se sintió presionada. Al final, encontró una solución que le dio tranquilidad y no hubo prisa. A veces, es como un alivio ver que hay más opciones disponibles. Todo se siente un poco más normal ahora. Salario de 55.000 al año. Hace unos años solicité un puesto en una empresa que es principalmente proveedora de la CIA. Pasé la verificación de antecedentes y estaba en la lista de prospectos para el puesto. Al final no me contrataron porque tenían otros candidatos con formación más o más pertinente. El puesto comenzó con más de 110.000 al año. Mi punto es que si la CIA contrata por 55.000, vaya a apoyar por más dinero. Un conocido tenía un padre que trabajaba con una agencia de inteligencia. Este hombre estuvo en África enseñando a los agricultores métodos más eficaces de cultivo y estableciendo clínicas de vacunación. Todo financiado por dicha agencia. Si bien seguramente había un objetivo de recolección de información, también se realizaron acciones benéficas. Durante un conflicto en un país asiático, se enviaron médicos y dentistas junto a tropas para mejorar la relación con la población local. La agencia tiene un impacto complejo. Un amigo me contó este dicho de los vietnamitas, que aparentemente suena mejor lingüísticamente en su idioma que en inglés: 1000 años de chinos, 100 años de franceses y 10 años de americanos. No queremos pelear, pero hemos tenido que aprender. Eso es interesante. La frase muestra cómo Vietnam ha enfrentado mucha historia difícil. A veces, esas experiencias te enseñan lecciones valiosas, aunque no sean fáciles. Me recuerda a cómo algunos de mis amigos han aprendido a lidiar con sus propios conflictos y han salido más fuertes.
Es como si todo lo que pasamos nos prepara para enfrentar cualquier cosa en el futuro. Quizás la mejor manera de decirlo es que la CIA utiliza diversos medios para realizar su trabajo clandestino. Es probable que la mayoría de los agentes nunca hayan sido parte de ningún asunto desagradable. Un ejemplo. Conozco a un hombre que trabajó para los servicios de la embajada. Un tipo de carrera de la CIA. Había estado alrededor del mundo en varias embajadas y no tenía historias que contar más que la necesidad de evacuar personal durante ciertas tensiones mundiales. Sí, su misión probablemente era recopilar información para la embajada, pero no fueron las cosas que salieron a la luz y de las que se presume que todos en la organización son parte. Afirma que nunca tuvo que disparar su arma reglamentaria en el desempeño de su trabajo. O quizás era un profesional del crimen, y todos sus actos permanecen en secreto. No estaría dispuesto a arriesgar su vida para compartir una historia emocionante. Generalmente, el pescado se expurga durante varios días antes de prepararlo para su envasado. Es decir, se los mantiene en tanques con agua limpia y sin comida durante unos días para eliminar de sus cuerpos el sabor, potencialmente extraño. El sabor no a pescado también tiene más que ver con el contenido de aceite de pescado que con cualquier otra cosa. Los pescados muy grasos tienen un sabor muy a pescado. La tilapia y el pescado con carne blanca en general no están cargados de aceites con sabor a pescado. En una ocasión, fui a un mercado de pescado con un amigo. Nos explicaron cómo el pescado se purga antes de ser vendido. Me pareció curioso que lo mantuvieran sin comer durante días. Aprendí que el sabor del pescado depende mucho del contenido de aceite. Desde entonces, cuando como tilapia, siempre recuerdo esa charla y lo limpio que se supone que es. Es interesante cómo pequeños detalles pueden influir en el sabor. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.